Ya estamos de vuelta con Eduardo Rodríguez Yoliti, acompañado de Sonciré Luna da Costa y Saúl Noriega en A Tiempo por Unión Radio. 8 de la mañana con 10 minutos. A esta hora hacemos publicidad. Tennis Shop presenta Uno Win, una marca que cree en Venezuela con productos de gran calidad para la moda y la acción. Línea textil y de calzados para ella y para él, para todas las edades. Si quieres más, debes hacer más. Ponle toda la pasión a tu vida a Uno Win y Tennis Shop, única y exclusivamente originales, de venta en las mejores tiendas deportivas. Amigos, fíjense lo siguiente, el papel de las redes sociales, el alcance que tienen en estos momentos en todo el país y cómo se deben usar en momentos en los cuales se prevén algunas regulaciones a través de la Internet. Sobre todo en momentos en los cuales la Asamblea Nacional Constituyente también ha dicho que regulará su uso para sancionar a quienes cometan, abro comillas, delitos de odio. Delcy Rodríguez y el presidente de la República, Nicolás Maduro, también se pronunciaron al respecto. Ellos señalaron que se regulará la emisión de mensajes que contengan intolerancia. Escuchemos. Vimos en las redes, presidente, un delito de odio contra una rectora del Consejo Nacional Electoral. Los delitos de odio serán atendidos por la Comisión de la Verdad y debe aplicarse justicia. No puede haber más impunidad, que fue el resultado de la actuación discriminatoria, parcializada y la impunidad que llevó la señora Luisa Ortega Díaz al Ministerio Público. La gente que agreda por su locura de odio en territorio nacional debe ser capturada, enjuiciada y castigada de manera inmediata. Es la única forma que la justicia abra camino, porque la gente tiene derecho a su vida social tranquila, en paz. La ex canciller también aseguró que el pueblo venezolano ha sido víctima, abro comillas, de laboratorios de guerra psicológica para llevar a Venezuela a una confrontación. El primero en iniciar el tema de la regulación a redes sociales fue el vicepresidente de la Asamblea Nacional Constituyente, Elvis Amoroso, quien señaló que desde algunos medios se promociona el odio entre los venezolanos a través de algunas redes sociales. Bueno, y para hablar a profundidad de este tema, del papel de las redes sociales, agradecemos ya que permanezcan aquí en nuestros estudios a nuestros próximos invitados de la mañana de hoy. Ellos son Carlos Correa, director de la organización no gubernamental Espacio Público. A mi izquierda, Bernardino Herrera, a mi derecha, investigador del Instituto de Investigaciones de la Comunicación, historiador y comunicólogo, y también está presente la doctora Silvia Alegret, periodista, coordinadora general de la Asociación Civil Expresión Libre Comunicaciones por la Paz y la Democracia y también expresidenta del Colegio Nacional de Periodistas. Bueno, gracias por estar con nosotros en la mañana de hoy. Lo primero que quiero consultarles a los tres es ¿qué implicaciones tiene para el uso de las redes sociales y para el país en momentos en los cuales hay una coyuntura bien importante a nivel político, a nivel económico, que se anuncie que se va a regular las redes sociales y además se habla incluso de una ley contra el odio, que implicaría también la regulación a los medios de comunicación que en estos momentos hacen vida aquí en Venezuela? Tienen la palabra. Silvia, comienza. Bueno, evidentemente cualquier regulación establecida sobre basamentos políticos, sobre una situación en donde más allá de la cuestión técnica o de la legalidad impera la búsqueda de una hegemonía comunicacional o imponer una posición política, no puede ser una ley ni justa, ni equitativa, ni va a permitir que los ciudadanos de verdad puedan utilizar esos medios adecuadamente, porque ¿qué es utilizar tus redes adecuadamente? Es expresarte a través de ellos. Si tú no puedes expresar tu pensamiento, si tú no puedes expresar tu posición política o tu posición de vida, porque alguien puede, basándose en una ley
muy subjetiva, evidentemente, porque esos términos, como los anuncian, son sumamente subjetivos. Entonces vas a tener unas personas que se van a tener que autocensurar, como en muchas ocasiones se han autocensurado medios de comunicación ante la amenaza de quitarle las concesiones o ante la amenaza de quitarle, en el caso de la prensa escrita, la posibilidad de importar papel periódico. Entonces, nunca estas leyes escritas e inspiradas sobre la búsqueda de la imposición y el dominio de la ciudadanía, y no por la justicia y no por el beneficio del ciudadano, nunca pueden ser positivas para la democracia. ¿Qué tipo de regulación, en el caso de que se desee aplicar, debería instrumentarse y qué conversaciones deberían hacerse, en este caso, con, por ejemplo, los dueños de los medios a la hora de hacer cualquier tipo de revisión a los contenidos? Si es que procede, en este caso, si es que se han violado algunos principios, algunos artículos, incluso de la Constitución. Le consulto al doctor Carlos Correa. A ver, mira, una ley no resuelve el tono del debate que puede existir en una sociedad. Y no lo resuelve especialmente porque desde el poder, especialmente desde el discurso gubernamental, hay un discurso que permanentemente ubica al otro como enemigo. Habla de guerra, descalifica y no llama por nombre y apellido a los líderes de oposición, a los líderes sociales, a los grupos. Se mete con la preferencia sexual o no, o habla sobre los temas vinculados, o sea, son lógicas discriminatorias. Entonces, si efectivamente hay el interés de resolver el talante del discurso, se podría utilizar la enorme plataforma gubernamental para efectivamente no decir, no, fulano es tal cosa, o decir un seudónimo y después entonces lanzarse, estamos en guerra, ¿no? Entonces, los delitos de odio básicamente no necesariamente están asociados a la expresión, sino están asociados a la discriminación por razones de raza, religión, es decir, por la discriminación al otro, y además tienen que ver con hechos violentos que ocurren en relación al otro. Entonces ahí entra de cómo regulamos la necesidad de proteger la libertad de expresión para que haya debate sobre todos los temas, y además que efectivamente si existe o no un riesgo real de violencia. Ese es un estándar para vincular cuándo se puede regular o no en el ámbito de la libertad de expresión. Pero más allá de ese debate, ¿qué es lo que ocurre? Tenemos una Asamblea Nacional Constituyente que no tiene potestades para hacer leyes. Es decir, la Asamblea Nacional Constituyente se establecen para que efectivamente puedan hacer una nueva constitución. Aparte de todas las observaciones que pueden ver de cómo fue el proceso, las bases y todo lo demás, una Asamblea Nacional Constituyente no es un parlamento, entonces lo que sale de ahí no es una ley. Sale un instrumento jurídico, pero no se le puede llamar ley. ¿Y por qué es importante que sea una ley? Bueno, porque los temas que tú estás proponiendo en esta mesa son los que tenemos que debatir. La ley implica que usted hace una propuesta global de la ley, que uno la conoce, que uno puede hacer aportes, que la gente puede cuestionar, que hay mecanismos de participación. Acá no se conoce el proyecto completo, se debatió y lo que se aprobó o un debate sobre lo que son el preámbulo de la elaboración legal, y ha habido posicionamiento. Entonces no hay forma de que desde allí se pueda establecer un mecanismo real de regulación de los delitos de odio o de temas referidos a eso. Además, la versión que conocimos, pues no sabemos además si es la oficial o no, porque no hay un sitio web donde uno vea cuál es la propuesta de ley, ¿no? Dice que se van a establecer penas privativas de libertad de 10 a 15 años. Entonces la pregunta es, ¿pero se va a establecer una comisión que es la que va a hacer un informe en 9 meses sobre este tema? Y se dice que las redes sociales tienen que sacar contenido que alimente el odio. Las redes sociales, cuando digamos las redes, estamos hablando de Facebook, Twitter y otras más, ya tienen herramientas mediante las cuales las personas pueden acudir allí y decir, mira, aquí está esta persona colocando mi imagen, y retiran los contenidos. Ellos retiran los contenidos en función de una normativa que ellos aplican universalmente. Entonces, ya existen mecanismos. Ahora, esos son universales, son para todas las personas. No es que se castiga un crimen y otro no, o la descalificación de uno u otro. Nosotros hemos acompañado casos para retirar contenidos de redes sociales donde se habla de violencia, amenaza, o sea, situaciones que realmente son muy graves. Entonces, ahí es
la propuesta que estamos debatiendo es una propuesta, digamos, que lo que pretende es generar intimidación, miedo, temor, para que la gente no se exprese, ¿no? Y además hay unos estándares ahí asociados al debate público. En ocasiones, y en Venezuela mucho, pero en gran medida por lo que te decía al principio, el tono del debate, ¿quién lo pone? El gobierno. El tono del debate lo pone el gobierno. Entonces, ¿ha sido un debate duro, a veces de descalificación? Sí, ha sido un debate duro, a veces de descalificación. ¿Ha habido abuso, exceso? Puede haber, de todos los sectores, no te digo que no. Pero lo que no puedes hacer es pretender castigar entonces. Aquí, por ejemplo, la ley de responsabilidad social y radio y televisión. ¿Cuándo se abrió un expediente en relación al Canal 8? Entonces, solo se va a regular para un sector de la sociedad. O sea, se pretende regular para un sector de la sociedad. Es decir, ahora algunas de las personas que son victimarios y que usan los medios de comunicación del Estado para descalificar al otro, entonces se quieren convertir en víctimas. Es decir, no aplica. Esto es una regulación, digamos, que lo que intenta es contribuir a los dispositivos del miedo y la autocensura, el temor, porque por otro lado ya hay personas detenidas por expresarse, ya hay sitios web bloqueados, hay miles de herramientas que se han utilizado sin que hubiera esta ley. Entonces, esta ley pareciera que lo que quiere es aumentar el miedo, el temor. ¿Y cómo ha ocurrido en otros países? ¿Existe algún precedente como el que se está en estos momentos construyendo aquí en el país en materia de sanciones por el uso de redes sociales? Sí, claro, hay muchos precedentes. Las redes sociales se han convertido en la peor pesadilla de los regímenes totalitarios en el mundo. Y para los regímenes democráticos también se ha convertido en un problema porque pues, hay gente que se excede y abusa. Pues hay grupos extremistas que aprovechan la democracia para discriminar y para atentar inclusive contra la misma democracia, de manera que también se ha convertido en un problema dentro de la democracia. Pero para los regímenes totalitarios, los medios tradicionales son relativamente mucho más fáciles. Ya los regímenes totalitarios tienen una dilatada experiencia en controlarlos, en regularlos, en someterlos, pero con las redes sociales no pasa lo mismo, porque las redes sociales habitan en Internet, pero en Internet también habitan las transacciones financieras, etcétera, de manera que si tú pasas el switch, pues se desploma la economía, y eso por supuesto no aplica para nadie, de manera que tienen que comenzar a utilizar otros métodos mucho más eficientes, mucho más sofisticados. Los chinos, por ejemplo, inventaron una web paralela, ¿no? Porque ellos, cuando llega Internet, por supuesto, ellos ya estaban en el régimen, era un régimen totalitario, tenían todo controlado, entonces vamos a crear una red paralela para fingir que tenemos algo así parecido a una red de Internet y que pudiera funcionar en alguna manera la economía, porque ¿no? la web fundamentalmente es hoy uno de los grandes motores de la economía global. Pero para controlar tienes entonces que inventar muchas maneras. Una de las maneras, la que está utilizando ahorita el régimen venezolano, es el terror. Es decir, crear una especie de terrorismo oficial. Es decir, si dices cualquier cosa en la red, no importa dónde lo digas, no importa dónde te vamos a buscar y vas a ir a parar unas mazmorras de nuestras cárceles tan terribles que hoy tenemos. Es decir, son inenarrables, ¿no? La situación en Venezuela, de manera que estos anuncios que están dándose y esta especie de censura de cómodas cuotas temporales que están aplicándole a los medios, cerrando, etcétera, están creando una situación donde el país se está sumergiendo en una especie de oscurantina, una especie de edad media, donde ni siquiera nos enteramos. Pero el problema es que la realidad está superando inclusive su propia narración. ¿Cómo es eso? Es decir, la realidad te estalla en la cara, no hay manera de ocultarla. Es decir, usted puede agarrar, invertir grandes cantidades en propaganda. Yo veo a los funcionarios oficiales creyéndose su propia propaganda. Yo no creo que se lo crean, yo creo que son cínicos y mienten con sumo descaro para evadir la realidad. Pero la realidad le está estallando en la cara a la gente. Es decir, cuando Delcy Rodríguez dice que la escasez de alimentos y medicinas se debe al bloqueo que acaban de aprobar, o sea, la mentira es excesiva. Pues eso ya prácticamente ya tiene rendimientos decrecientes esa propaganda. Es decir, nadie no le están creyendo
casi no le están creyendo. La realidad está estallando en la cara y eso es imposible. Es decir, no importa que usted calle todos los medios, la realidad no hay manera de suplantarla y ella está estallando, que el país está colapsando, que estamos en una situación prácticamente insoportable y que tarde o temprano tiene que haber algún tipo de solución, pues algún tipo de resolución de la terrible situación que estamos viviendo. No importa cuán censura tú impongas, ella va a surgir como ha ocurrido ya en otras experiencias históricas con regímenes totalitarios que tenían prácticamente todo el país bajo censura y aún así no pudieron impedir, ¿no?, que la sociedad, sus ansias de libertad surjan y rescaten sociedades mucho más abiertas de las que antes tenían. Sin embargo, leía yo un trabajo reciente en donde se hacía referencia a que este proceso en donde ha habido un redimensionamiento de los medios de comunicación social que han migrado hacia las plataformas digitales, porque también está el tema del papel, y en donde la gente sin duda se remite al Twitter, por ejemplo, que informa mucho, se requiere un compromiso mayor por parte del consumidor de información. ¿Cómo lo ven ustedes y de qué manera las personas pueden también blindarse frente a eventuales procesos de censura? Bueno, sí es muy importante que el usuario de estas redes tengan conciencia de la importancia del medio para que en la medida que se respete estos mecanismos de comunicación puedan ser creíbles y puedan ser respetados por la ciudadanía. Porque ¿qué pasa? Si tú inundas estos medios con fake news, por ejemplo, o sea, noticias falsas, si tú estás permanentemente mandando mensajes que no tienen asidero, que no son ciertos, todo eso afecta la credibilidad del medio. Y siempre se le dice pues al usuario que en la medida que este medio sea respetado por el propio usuario, en esa medida es creíble y puede hacer su función de informar. Porque si llegamos digamos, a violentar el sentido de estos medios simplemente por hacer campañas de descrédito, por utilizar los mecanismos que no son realmente para los que deben servir estos medios, va a llegar un momento que la gente no va a creer en el medio y puede decir, ¿de dónde sacaste esa información? De un Twitter o de Facebook. Eso debe ser mentira. Entonces empiezas a rechazar esa información y evidentemente es uno de los mecanismos que tenemos para informarnos. Después de todo este 18 años de intento y de ir buscando instaurar la hegemonía comunicacional a través de distintos mecanismos, a nivel de leyes, a nivel de decretos, a nivel de mecanismos coercitivos, hacen que es indispensable que el ciudadano busque alguna manera de informarse. Este es un mecanismo, pero si lo violentamos y si no hacemos buen uso de él, evidentemente la gente va a dejar de creer en ello. Por eso es bien importante que como usuarios seamos respetuosos del medio y utilicemos esto para informar y para compartir con nuestros amigos y con nuestros colegas o lo que sea, pero lo que no podemos es fomentar este tipo de información que no son ciertas. Hay mecanismos, estos medios tienen mecanismos que tú puedes, si tú ves una noticia que te parece que no es cierta o que por tan grave que es, pudiese ser un montaje, pudiese ser esto, noticia falsa, hay mecanismos que tú puedes buscar el origen de la noticia y ahí te puedes dar cuenta si es o no cierto que esta información es válida o no. Y eso entonces uno no debe rebotar. Y toda noticia que uno sienta o toda información que le llegue a uno, que uno sienta que no es cierta, uno no debe rebotarla hasta averiguar si es cierta. Porque para no desprestigiar el propio medio que estamos utilizando. En la intervención del doctor Carlos Correa, él hacía referencia a que este instrumento legal podría prever penas que oscilarían entre los 10 y los 15 años, si mal no recuerdo. ¿Quién determina ese lapso? ¿De qué manera se implementa? Y en este caso, ¿qué puede hacer un tuitero que sea muy apasionado a la hora de intervenir en las redes sociales? A ver, mira, la primera cosa es lo que tú decías allí. Lo que pasa con esta ley es que hace una descripción genérica y coloca penas muy duras, sanciones muy brutales, pues. Un poco la ley de responsabilidad social es eso. La ley de responsabilidad social permite que cualquiera pueda ser sancionado, ¿no? Porque, bueno, las definiciones y los estándares son tan generalistas y las sanciones son muy duras.
Pero el problema es quién va a aplicar esas sanciones. La ley, esta ley, o por lo menos el borrador que yo vi, que no sabemos si es cierto, porque date cuenta que uno no tiene la certeza porque no te dan, esta es la propuesta que estamos discutiendo, sino que se filtró una propuesta, no sabemos si es real o no, pero en todo caso, a partir de lo que está ahí y lo que uno ha escuchado en los voceros oficiales, uno siente que hay un correlato, que efectivamente eso es lo que están discutiendo. Entonces, por ejemplo, ahí se dice, no, penas de 10 a 15 años, pero no se dice quién la va a aplicar, porque una pena es una pena privativa de libertad, tiene que estar en el Código Penal, ¿no? Y no puede ser que tú tengas una ley que establezca una pena privativa en relación a unos delitos que además ya existen. Es decir, ya existe, el Código Penal tiene herramientas para eso. Aquí hay una dinámica en la que nos estamos moviendo, en la que es muy importante tratar de compartir datos, hechos. Es decir, la dinámica, lo que tenemos hoy en día es una disputa en la que en buena parte de los medios públicos lo que están haciendo es propaganda. Y propaganda basada sobre hechos irreales. O sea, la disputa es los hechos, es decir, en algunas ocasiones intentan desmentir los hechos. Date cuenta, por ejemplo, datos de inflación no hay, ¿no? Es decir, ¿cuál es la inflación? Bueno, hay que recurrir a unos datos que elabora el Congreso, consultoras privadas están haciendo datos de inflación en Venezuela porque la inflación oficial no se conoce, ¿no? Y como decía Bernardino, bueno, la inflación, el hecho de que no se divulgue la inflación no significa que cada semana uno va al mercado y los precios suben, es decir, no resuelve el problema. Entonces, aquí hay, por eso yo creo, a ver, dos cosas, la tarea gubernamental es infructuosa, es decir, no va a dar resultados. ¿Y por qué no va a dar resultados? Bueno, porque hay una sociedad que tiene herramientas de diverso tipo, que en algunas ocasiones compra un pescado podrido, por decir una información falsa, pero que está acostumbrada y conoce el pescado de buena calidad, o conoce la carne de buena calidad, y entonces por lo tanto va a buscarla por distintas vías. Eso es lo que ha explicado en Venezuela, que tú ves que tenemos un ecosistema de medios en los que cierran un medio, la gente busca otros canales. En este momento, los estudios de investigación dicen cómo se está informando el venezolano, cómo obtiene usted información. Primer lugar, WhatsApp. Segundo lugar, redes sociales. Es decir, son las dos principales fuentes de información. Carlos, tenemos que hacer una pausa. Al regreso vamos a seguir conversando sobre cómo en estos momentos consume información el televidente, el radioescucha, quien lee la prensa, y además qué otros caminos puede tener en estos momentos la torta informativa ante estas eventuales regulaciones. Además, queremos conversar también sobre el cese de las transmisiones de la emisora Mágica y 99.9, que está bien reciente. Y por último, bueno, qué caminos alternos le quedan al venezolano. Me corrigen, 92.9 FM. Hacemos una pausa y al regreso volvemos con todos ustedes. No se vayan. En breve, A Tiempo, con Eduardo Rodríguez Yoliti, acompañado de Saúl Noriega y Sonciré Luna da